Muy buenos días, amados hermanos. Tenga usted un feliz día, ¿verdad? Y un bendecido año nuevo. Continuamos con nuestro pilar de discipulado, con nuestra cápsula de este día maravilloso. Y quiero compartirles acá nuestras diapositivas, ¿verdad? Para que retomemos, recordemos algunos aspectos muy importantes y hoy quiero hablarles sobre discipulado, ministrando de una vida a otra. Recordemos que es necesario que hagamos discípulos. ¿Por qué debemos de hacer discípulos? Bueno, en primer lugar, recordemos que Jesús nos lo encargó de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Mateo 28, id y haced discípulos. Y también tenemos otro pasaje que nos lo recuerda, que dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Cada día necesitamos más personas haciendo discipulado. Se necesitan muchas personas haciendo discipulado. Y algo también muy importante y que hemos ido aprendiendo en el transcurso de las semanas es que cualquiera puede discipular a otros, siempre y cuando, como dice aquí, si cree en Dios, ama a la gente y sigue a Cristo con la intención de llegar a ser como Él. Entonces, vemos que es necesario que hagamos discípulos y que nosotros podemos estar listos para ser discipuladores y multiplicar nuestro proceso discipulado, multiplicar nuestra cantidad de discípulos y transformar la iglesia del Señor en una generación de discípulos llenos del Espíritu Santo. El corazón del discipulador es su carácter. Leí un libro que se llama Las 12 transgresiones y es un libro que nos enseña que carisma sin carácter siempre va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque el carisma puede en un momento, pero el carácter es lo que nos va a sostener a través de los años en el ministerio. Entonces es importante que cada discipulador entienda que su carácter es muy importante, aspectos muy importantes en relación al carácter de un discipulador, de usted y yo, que estamos en esta tarea de hacer discípulos y de formar discipuladores. Es tener una experiencia didáctica, intencional y de propósito. O sea, que cuando estamos nosotros mismos capacitándonos, preparándonos, que lo que hagamos sea con una intención, sea con un propósito, que analicemos si lo que estamos recibiendo, lo que estamos haciendo, tiene esa intención y ese propósito de que seamos mejores discípulos y que seamos mejores discipuladores. A la vez, un discipulador tiene un compromiso de discipulado cristiano. Y esto es muy importante porque es un compromiso, no es un curso, no es que como ministros decimos, bueno, voy a dar un curso de discipulado y ya lo terminé, ya hice mi función, sino es un compromiso permanente de discipulado cristiano, porque hemos visto que el discipulado no solamente es un curso, tiene otros elementos que forman el proceso para formar discípulos. A la vez, el discipulador debe de ser transparente y debe de tener una completa madurez. Y en esta madurez vemos nosotros que debe de tener una madurez espiritual, una madurez en la palabra, una madurez en su carácter, una madurez en la vida cristiana. Necesitamos que las personas que usted y yo capacitamos para ser discipuladores sean personas maduras, sean personas que hayan sido probadas en su carácter de tal manera que no van a dejar a los discípulos botados. A la vez de saber que el carácter es muy importante porque se hace una transferencia de conocimiento, de amor, de visión y de destrezas. Entonces, el carácter es ese
corazón del discipulador, donde nos permite seguir firmes, seguir adelante y aclarando en cada uno de los discípulos esa vivencia, esas incógnitas, ese desarrollo que es necesario que los discípulos tengan, pero que a la vez de pronto hay duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es ahí donde va elementos tan importantes como es el de ministrar de una vida a otra. ¿Qué significa esto en el discipulado? Que el discipular implica que una persona afecta o influye sobre ella. Implica que esa persona va a afectar a ese discípulo, lo va a influir, lo va a estar en ese proceso de transformación en ese discípulo. Por eso es importante entender que toda nuestra vida, todo nuestro carácter, todo nuestro ser se incluye en el proceso de discipular a otros y en el proceso de formar discipuladores, porque el discipulado también es un ministerio relacional, o sea, no es un ministerio, no va solamente en el aspecto de enseñar, sino también de la relación que nosotros podemos tener con esas personas que estamos formando como discípulos. Y eso incluye, amados hermanos, desde la niñez, aún con los niños, aún con los adolescentes, con los jóvenes, necesitamos establecer una relación de persona a persona para poder ministrarles, para poder discipularles, porque la tarea es que lleguen a ser maduros en Cristo Jesús. No es solamente que estamos pensando, bueno, en hacer discípulos, en hacer discipuladores, porque queremos que ellos vayan y enseñen, sino también que ellos lleguen a ser maduros en Cristo Jesús, que su vida también sea un modelo para otros, que su vida también venga a contribuir en el mensaje del evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque implica no solo esa transmisión de la palabra, sino también los valores, el amor y la pasión. Y estamos urgidos, estamos necesitados de que las generaciones hoy en día puedan ver esos valores, puedan ver ese amor, puedan ver esa pasión por la obra de Dios, y que podamos nosotros reflejar en las vidas que estamos formando esos valores del reino de Dios. Es importante retomar los valores del reino de Dios. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo de enseñar la palabra tal y como está, porque es lo que va a transformar el mundo, es lo que va a transformar a las personas, y a la vez que se vea en nosotros la pasión por lo que hacemos, ese desgaste, esa entrega, aún ese sacrificio que hacemos en la obra del Señor, que los discípulos, esas personas que estamos formando, puedan mirar esa pasión, ese amor, esa entrega que requiere la obra del Señor en este tiempo. Y aquí vamos a encontrar algunas palabras en la Biblia que nos demuestran a nosotros que la vida de un discipulador va de un corazón a otro corazón, de una vida a otra vida. Y en primer lugar quise este texto de 2 Tesalonicenses 3:7, porque es un texto un poquito fuerte, pero a la vez nos enseña cómo un discipulador debe de ser modelo. Dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está siendo un modelo, como nosotros tenemos que ser modelos, porque nuestra vida se nota la integridad, se nota la pureza, se nota la santidad, se nota esa entrega del Señor, ser modelos, y que nosotros, amados hermanos, y cada ministro del Señor, es el deseo de Dios, pueda decir, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, sino que nos comportamos como es
como es debido. Y el comportamiento como es debido, como oraba el hermano Juan de Dios, es cuando nosotros entregamos todo nuestro ser interior ante el Señor y dejamos que el Señor venga y mire esas fisuras, mire esas debilidades, mire eso, pero nosotros entendemos que como discípulos necesitamos entregarnos cada día al Señor para que esas cosas que puedan arruinar lo que Dios ha hecho en nosotros esté ahí sacrificado en el altar del Señor, poniendo todo nuestro ser delante del Señor. Luego tenemos otra palabra que dice imitar, hacer lo que se ve, comportarse de la misma manera que otros. Y 1 Corintios 11:1, una palabra del apóstol Pablo también, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es un principio muy importante que nosotros necesitamos enseñar, que necesitamos modelar, que necesitamos desafiar a nuestros líderes a que sean dignos de imitar, que sean dignos de imitar en todos los aspectos de su vida, en su vida emocional, en su vida espiritual, en su vida física, en su vida de iglesia, en su vida cristiana, en todo lugar, que sean dignos de imitar. Y otra palabra es sígueme. Y me gusta acá porque a veces creemos que las personas solamente están para escuchar, pero Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Aquí en este pasaje, Pablo se lo dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. O sea, Pablo había modelado su vida en Timoteo y Timoteo, como un buen discípulo, había seguido esa enseñanza, ese modelaje, esa vivencia que Dios que había formado en la vida del apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que comenzar a discipular, pero sabiendo que nosotros mismos también necesitamos seguir creciendo como discípulos de tal manera que podamos ser modelos para que las personas, los creyentes, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, quieran imitarnos y a la vez imitar a Cristo Jesús. Vamos a decirle al Señor que Él nos ayude para que realmente nosotros en nuestra vida, no solamente a través de una oración, sino a través de nuestra vida, podamos estar ministrando a otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, hemos estado aprendiendo, Señor, en este proceso, Señor, no solamente de hacer discípulos, sino nosotros mismos, dejar que tú nos moldees, Señor, como discípulos, Señor. Padre, para que tu obra crezca, Señor, para que tu obra, Señor, en este tiempo, Señor, se levante, Señor, con discípulos dispuestos, Señor, discípulos, Señor, dispuestos a dar su vida por ti, discípulos dispuestos a negarse a sí mismos, Señor. Pero sabemos, oh Dios, que primeramente nosotros, Señor, tenemos que poner todo delante de ti, Señor, para ser moldeados, Señor, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a tu palabra, lo que tú nos has enseñado, Señor, para que no solamente lo que decimos, sino que nuestra vida misma, Señor, nuestro carácter, Señor, sea transformado cada día, Señor, para ser modelo. Padre, porque sabemos, oh Dios, que quizás en otro tiempo no hemos sido sacudidos como estamos siendo sacudidos en este tiempo, Señor, de nuestros argumentos, Señor, aún de nuestra vivencia, Señor, pero sabemos que todo esto es porque tú quieres formar en nosotros un discípulo conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias, María Isabel.
cuánta motivación, como siempre, para discipular, hacer discípulos, formar gente que tenga un corazón de discípulos. Y estaba pensando cuántas veces queremos ser discipuladores sin haber pasado nosotros por ser discípulos. Y de eso se trata. Para nosotros en la Iglesia Central este año es el lema discípulos que hacen discípulos, y justamente apunta a esto, ser discípulos nosotros, pero también discipular a otros. Y justamente lo que nosotros estamos proponiendo es no solamente el 2023, sino arrancando desde este año, la década de discipulado, pero también que sea algo normal, algo natural en la iglesia. No que sea, voy a hacerlo porque me motivan y parece que esto es lo correcto, sino porque es un mandato del Señor y tenemos que obedecerlo. Qué fuerte. Ok, muchas gracias. Siempre aprendemos mucho. Muchas gracias, María Isabel. Todos los que quieran ver una y otra vez estos videos pueden hacerlo desde nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal. Yo voy a poner en un minuto el link ahí. Y ténganos paciencia esta semana porque estamos en la jornada de ayuno y oración que el pastor Ricardo nos ha convocado en el IBAD. Ayer fue un día muy lindo y sé que hasta el sábado a mediodía tienen tiempo. Jueves, viernes y sábado va a estar el pastor Donald Triplet, un misionero que por años ha trabajado con Castillo del Rey. Amamos a Donald y su esposa, su familia ha sido de tanta bendición para el continente con Castillo del Rey. María Isabel lo conoces muy bien por ese trabajo y ese ministerio. Y es un hombre de Dios, alguien que ora por empoderar a la juventud, la adolescencia, la niñez con el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que va a ser muy fuerte este fin de semana sobre todo. Entonces, si usted no puede venir toda la semana, intente por lo menos estar jueves, viernes ahí en el IBAD. El hospedaje es gratuito, no hay alimentación porque es ayuno. Si usted no puede ayunar por una cuestión médica, de salud o algo, puede comprar alimentos afuera, comer y después regresar, no hay ningún problema con eso. Pero estamos como los 120 en el aposento alto, esperando la promesa del Señor, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo sé que así lo veremos, yo sé que así lo veremos. Muy bien, esta mañana tenemos una